Desde hace miles de años, en distintos lugares del mundo, el ser humano se ha preocupado por conocer el mundo en el que vive y entender cuál es la mejor manera de vivir en él. Esta preocupación dio origen a numerosas escuelas filosóficas que se dedicaron a reflexionar sobre estas cuestiones, tanto en el mundo occidental como en el mundo oriental. Sin duda, una de las escuelas de pensamiento más importantes de Oriente es el confucianismo, un sistema de pensamiento que surgió a partir de las ideas de un pensador chino conocido como Confucio, quien vivió en la provincia de Shandong durante el siglo VI a.C. Las ideas del confucianismo a lo largo de la historia han sido muy importantes para el desarrollo cultural de China y de otros territorios del este de Asia, pues estas ideas se convirtieron en pilares fundamentales de la educación de millones de asiáticos, una educación que resalta la importancia de valores como la prudencia, la familia, la piedad filial, la relevancia de los ritos y la fuerte creencia en el poder. Podemos definir al confucianismo como un conjunto de ideas políticas, sociales y religiosas que buscan reflexionar sobre cuestiones prácticas de la vida relacionadas con la moral y la ética de los seres humanos. Las principales preguntas que intenta resolver son cómo debe vivir el ser humano para dominar su entorno, cómo se puede asegurar el buen gobierno y de qué manera se puede lograr la armonía moral. El fundador del confucianismo, Confucio, desde muy joven mostró un enorme interés por temas relacionados con la política, la ética y la moral. Él dedicó gran parte de su vida a servir como funcionario político del antiguo estado Lu, pero también dedicó una buena parte de ella a la enseñanza. En su ciudad natal fundó una escuela que estaba abierta a todas las personas, sin importar si éstas eran ricas o pobres. Allí escribió sus obras más importantes. Confucio no se consideraba a sí mismo como un creador, sino como un simple transmisor de las tradiciones morales de la antigua China. Él pensaba que lo más importante para los seres humanos debía ser tener una vida virtuosa, pues cualquier persona que pusiera la virtud por encima de las posesiones terrenales recibiría una recompensa duradera. Según sus ideas, para tener una vida virtuosa era necesario cultivar valores como el respeto, la piedad filial y la prudencia. Además, Confucio estaba convencido de que la armonía moral del individuo estaba relacionada directamente con la armonía cósmica, lo que quiere decir que las acciones de una persona afectan a su entorno. Es por esto que creía que las malas acciones políticas afectaban directamente al mundo físico y podían llegar a causar grandes desastres naturales como inundaciones. También Confucio sostenía que los maestros y los gobernantes debían enseñar mediante el ejemplo. Ellos, para ganarse el afecto y el respeto del pueblo, debían actuar con sensatez y no con la violencia, pues, para él, todo maestro y gobernante debía ser ejemplo de sencillez y moderación. Además, debía cumplir con las normas morales con rigidez. Esta idea influyó de gran manera en la educación china. Es por eso que ésta, a lo largo de los siglos, ha priorizado el desarrollo de la responsabilidad moral antes que el desarrollo de las habilidades intelectuales. Más tarde, dos importantes filósofos chinos continuaron con el legado de Confucio y realizaron importantes aportes al confucianismo. Estos filósofos fueron Mencio y Sun Zi. Ellos estaban de acuerdo en que el sentido de la moral y de la justicia era lo que separaba a las personas del resto de animales. Sin embargo, tenían ideas diferentes acerca de la naturaleza del ser humano. Por un lado, Mencio pensaba que los humanos eran bondadosos por naturaleza. En cambio, Sun Zi era más pesimista. Creía que la naturaleza humana no era del todo bondadosa.
Por eso se necesitaba de la educación y los ritos para asegurar que las personas se mantuvieran por el camino de la rectitud moral. Fue así como el confucianismo llegó a la conclusión de que existían una serie de virtudes que estaban en todas las personas, pero que era necesario desarrollarlas. Estas virtudes son el ren o la benevolencia, es decir, cultivar en nuestro interior el amor y la empatía hacia los otros. El yi o la rectitud, es decir, hacer siempre lo correcto y lo justo. El li o la conducta ritual adecuada, es decir, tener siempre un buen comportamiento y buenos modales. El si o la sabiduría moral, es decir, ampliar nuestros conocimientos para así ser capaces de actuar con rectitud y buen juicio. Y por último, la fe. Para el confucianismo, todas las personas eran iguales, así que cualquier persona podía cultivar estas virtudes a través de la educación. Creían que con esfuerzo y el comportamiento adecuado, todos podían convertirse en un sabio, pues lo que realmente importaba no era el talento innato, sino la voluntad de crear el carácter para poseer la mayor virtud posible. Siglos después de la muerte de Confucio, su figura se volvió muy importante en el Imperio chino, tanto así que se convirtió en objeto de culto en las escuelas durante el periodo de la dinastía Han, entre los siglos II a.C. y III después de Cristo. A partir de entonces, a lo largo de China se construyeron numerosos templos en su nombre, y se volvió obligatorio conocer las ideas del confucianismo para aprobar los exámenes de servicio civil. Y es que las enseñanzas de Confucio durante miles de años han influido de gran manera en la educación, en el modo de vida y en el sistema de valores tradicionales de la cultura china, algo que se puede apreciar incluso hoy en día. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia del confucianismo. ¿Y tú, qué es lo que piensas acerca de esta importante escuela de pensamiento? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.